a story for Spanish beginners. Las vacaciones de la familia Gómez. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. En Madrid, una ciudad con muchas personas y edificios grandes, vive la familia Gómez. Son 4 en la familia. Papá Teo, que tiene un trabajo divertido, mamá Ximena, que trabaja en una escuela, hijo Tiago, que tiene 16 años y siempre está lleno de energía, y la pequeña Lucía, que solo tiene 4 años y es muy dulce. Un día, cuando el sol está muy brillante y caluroso, la familia Gómez decide que quiere ir de vacaciones. Esta vez, están pensando en México. Todos en la familia Gómez están muy emocionados y felices. No pueden esperar a ir a México. Ximena y Teo sacan sus maletas grandes desde el armario. Necesitan poner muchas cosas en las maletas para el viaje. Ropa para usar en la semana, como camisetas, pantalones, ropa interior y calcetines. También necesitan zapatos para caminar y otro par para nadar. No pueden olvidar sus cepillos de dientes, pasta dental, jabón y champú para mantenerse limpios y frescos. Por supuesto, también se recuerdan de empacar sus gorras para protegerse del sol y trajes de baño para nadar en el agua. Tiago y Lucía ayudan a empacar también. Justo cuando las maletas están listas, un taxi llega a su casa. Parece que el tiempo pasó muy rápido. Un hombre está dentro del taxi. El hombre tiene una gran sonrisa en su rostro y el taxi huele bien. Durante el viaje hacia el aeropuerto, el hombre del taxi cuenta a la familia Gómez historias acerca de México. El hombre es de México y ama su país. La familia Gómez abre sus ojos y oídos para escuchar todo. Cuando la familia Gómez llega al aeropuerto, toman sus maletas, se bajan del taxi, y dicen gracias al hombre del taxi. Pero luego, algo malo ocurrió. Lucía empieza a llorar. Lucía ha perdido su oso de peluche muy querido. Todos en la familia Gómez buscan el oso, pero no pueden encontrarlo. Teo y Ximena están preocupados. Justo cuando la familia Gómez piensa que el oso se perdió para siempre, ellos ven al hombre del taxi. El hombre del taxi está corriendo muy rápido hacia ellos. ¿Qué tiene en la mano? El hombre le da a Lucía su oso de peluche perdido. Lucía ahora está muy feliz y deja de llorar. Teo le dice gracias al hombre del taxi y le da más dinero. Después del susto, la familia Gómez pasa por control de seguridad. Ahora están en un lugar con muchas sillas y personas. Ellos miran a los aviones subir y bajar en el cielo. Los Gómez están listos para ir a México y tienen muchas emociones. Ellos piensan acerca de todas las cosas diferentes y emocionantes que van a ver en México. Y así comienza su aventura hacia México. No pueden esperar a ver lo que las vacaciones les deparan. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Ciudad, City, familia, family, trabajo, job, escuela, school, energía, energy, dulce, sweet, vacaciones, holidays, maletas, suitcases, viaje, trip, ropa, clothes, aeropuerto, airport, oso de peluche, teddy bear, triste, sad, aventura, adventure, sol. sun. Now the story in English. In Madrid, a city with many people and large buildings, the Gomez family lives. They are a family of 4, Dad Teo, who has a fun job, Mom Jimena, who works at a school, son Tiago, who is 16 years old and always full of energy,
and little Lucia, who is just 4 years old and very sweet. One day, when the sun is very bright and hot, the Gómez family decides to go on vacation. This time, they're thinking about Mexico. Everyone in the Gómez family is very excited and happy. They can't wait to go to Mexico. Jimena and Teo take out their large suitcases from the closet. They need to pack many things for the trip. Clothes to wear for the week, such as t-shirts, pants, underwear, and socks. They also need walking shoes and another pair for swimming. They can't forget their toothbrushes, toothpaste, soap, and shampoo to stay clean and fresh. Of course, they also remember to pack their hats to protect themselves from the sun and swimsuits for swimming in the water. Tiago and Lucia also help packing. Just when the suitcases are ready, a taxi arrives at their house. The time seemed to have flown by. A man is inside the taxi. The man has a big smile on his face, and the taxi smells good. During the ride to the airport, the taxi man tells the Gómez family stories about Mexico. The man is from Mexico and loves his country. The Gómez family opens their eyes and ears to listen to everything. When the Gómez family arrives at the airport, they take their suitcases, get out of the taxi, and say thank you to the taxi man. But then, something bad happened. Lucia starts crying. Lucia has lost her very dear teddy bear. Everyone in the Gómez family looks for the bear, but they can't find it. Teo and Jimena are worried. Just when the Gómez family thinks the bear is lost forever, they see the taxi man. The taxi man is running very fast towards them. What does he have in his hand? The man gives Lucia her lost teddy bear. Lucia is now very, very happy and stops crying. Teo says thank you to the taxi man and gives him more money. After the scare, the Gómez family goes through security control. Now they are in a place with many chairs and people. They watch the planes going up and down in the sky. The Gómez family is ready to go to Mexico and they have many emotions. They're thinking about all the different and exciting things they're going to see in Mexico. And so their adventure to Mexico begins. They can't wait to see what their vacation has in store. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.